efectivamente el tema de la prisión preventiva es un tema muy polémico y a la vez preocupante. Al respecto, algunos le ven con buenos ojos cuando se dicta prisión preventiva contra una persona que recién se va a iniciar la investigación preparatoria. Lo cual es no solamente preocupante, sino que es peligroso y un atentado a los derechos fundamentales de la persona, en este caso especialmente el derecho a la libertad. El problema es que se está convirtiendo en regla y eso es lo grave, porque el derecho penal no debe servir como un instrumento de persecución a nadie. Prisión preventiva o prisión provisional es una medida cautelar de carácter personal que afecta el derecho de libertad personal durante un lapso más o menos prolongado, lo cual solo procederá cuando las demás medidas cautelares fueran insuficientes para asegurar los objetivos del procedimiento penal. Entrevistamos al decano del Colegio de Abogados de Loreto, Martín Tuesta, quien señaló que en muchos casos se toman medidas arbitrarias. La Corte Suprema se ha pronunciado en el acuerdo plenario. ¿Por qué? Porque la norma establece los requisitos que se tienen que cumplir estrictamente para poder privar de la libertad a una persona para recién iniciar la investigación. Ya la Corte Suprema se ha pronunciado reiteradamente hace poco, el 10 de este mes, se ha dictado la resolución casatoria en el 11º Pleno Casatorio Supremo Penal. Y como consecuencia de ello, el primer acuerdo plenario de este año, el acuerdo plenario 1 del 2019, que ha analizado y ha establecido un estándar un poco más alto respecto a los requisitos de la prisión preventiva. Para uno de los jueces más controvertidos del país, César San Martín, juez supremo, la prisión preventiva no puede ser utilizada como estrategia de investigación. Además, explicó los criterios establecidos en un acuerdo plenario en donde solo se han esclarecido los criterios ya establecidos por la ley para la aplicación de la prisión preventiva. Para que se considere que existen sospechas fundadas, precisó el juez, no basta con contar con testimonios de colaboradores eficaces, sino que se deben ejecutar corroboraciones externas. También indicó que con base en este acuerdo plenario podría variar la situación de personas que actualmente se encuentran en prisión. Las declaraciones del magistrado han generado mucha polémica en el tema y en Iquitos los especialistas hablan de la prisión preventiva. Martín Tuesta, decano, habla de que los fiscales y los jueces tienen la obligación que se cumplan los requisitos de la prisión preventiva, en donde el juez sea mucho más cauteloso al momento de aplicar una pena, es decir, se aplica al acusado de un delito en espera de la aceleración del juicio mientras dure el mismo. Por supuesto, porque el juez tiene la obligación y un mandato, no solamente de la norma, sino de la Constitución, de evaluar, ¿no? Que se cumplan estos requisitos estrictamente. Como le decía, anteriormente ya la Corte Suprema se ha pronunciado, el Tribunal Constitucional en el caso Ollantumala, Nadine Heredia, se ha pronunciado también sobre los requisitos de la prisión preventiva, y lo que ahora la Corte Suprema en este último acuerdo plenario ha hecho es un poco poner más énfasis, ¿no? En que el juez sea mucho más cauteloso y ya no como en el caso del acuerdo plenario del 2017, que se requiere de una o basta una sospecha necesaria, sino actualmente la Corte Suprema ha adoptado un criterio de la sospecha fuerte, es decir, un estándar un poco más elevado. O sea, los elementos de convicción que presente el fiscal para soltar la prisión preventiva, que realmente casi genere una convicción en el juez de que efectivamente se cometió el delito que se le imputa. La pena no es determinante, es un elemento nada más que a tomar en cuenta, porque no es que está sancionado con cadena perpetua y por eso hay que dictar prisión preventiva, no, a la final de repente es absuelto. Claro. No sabemos por qué, porque la investigación recién se inicia. Sin embargo, en Iquitos hay un tema que está despertando debate, opiniones encontradas entre jueces, fiscales y litigantes, sin contar con el peso político que tiene la decisión. Hablamos del alcalde de San Juan Bautista, Martín Arévalo,
que para el decano del Colegio de Abogados señaló que el video debe estar sometido a una pericia y que los jueces tienen la responsabilidad de tener mucho cuidado porque se afectan los derechos fundamentales de las personas. Los jueces tienen la responsabilidad de tener mucho cuidado para dictar una prisión preventiva, porque se afectan derechos fundamentales de la persona que después que ha sido afectado no se recuperan. ¿Qué pasa con muchas personas que se le dictó prisión preventiva y después han resultado siendo absueltas? ¿Quién le devuelve no solamente el tiempo perdido en el penal y a todos los vejámenes que ha sido sometido esa persona? Que se le presente esposado, pierde su trabajo, a veces se perjudica a la familia. No solamente es el procesado, es la familia, son los amigos, es la sociedad en general. Por eso digo, es algo que nos interesa y nos preocupa a todos. Finalmente, el letrado señaló bien claro que la prisión preventiva no es una sentencia y que los jueces deben sentenciar cuando existen los suficientes medios de convicción para que el penal no se esté superpoblando. Lo que no podemos estar de acuerdo es que se estén dictando prisiones preventivas a diestra y siniestra, en muchos casos que no se justifica, y que se estén llenando los penales, ¿no?, con personas que recién se les va a comenzar a investigar. Y lo peor de todo, que a veces en el plazo que se tiene, el fiscal no realiza las diligencias necesarias y no tiene una acusación firme, ¿no?, con los medios de prueba suficientes como para poder defender, ¿no?, este pedido, esta acusación, y al final termina siendo absuelta la persona, ¿no? A su turno, el abogado Warren González Martínez se refirió a la defensa del alcalde Martín Arévalo referente a su prisión preventiva, aprobando la defensa del letrado Augusto Vargas. Cree además que en las audiencias señalan no se debe discutir. Puntualizó además que los elementos de convicción fundados y graves no se pueden divorciar. No obstante haber escuchado un alegato muy contundente del doctor Vargas, cuando cuestionó la imputación necesaria respecto a la calificación del hecho delictivo que le incrimina. Y no obstante que algunos dicen que en este tipo de audiencia no se debe discutir, yo creo que sí. Y ahí está la valía de que la defensa debe no solo sentar posición, sino establecer de que hay cosas que en el código no lo vas a encontrar, sino el razonamiento jurídico que presente en todo abogado debe prevalecer. Y cuando se trata de discutir la existencia de elementos de convicción fundados y graves, no puedes divorciarte de la tarea de establecer una imputación necesaria, correcta. Porque si el acto de sustraerles sin utilizar contra este ciudadano, sustraerle su gorra, sin utilizar violencia, si lo califica el fiscal como robo y su nombre es hurto, lo dable es que en esa audiencia sí se puntualice, se establezca que no es robo, es un hurto. Y me dirán, ¿pero qué relevancia tiene? Sí tiene relevancia, en la medida que se entienda que cuando la calificación es de otro modo, el tratamiento punitivo también va a ser distinto y por tanto va a servir para establecer, en cuanto a la prognosis, que es un presupuesto para dictar prisión preventiva, la prognosis de la pena para establecer si corresponde o no corresponde a los 4 años. Entonces no me vengan acá con ese bendito San Benito de que no se discute acá el aspecto de la imputación objetiva, cuando la propia norma procesal establece de que para que se dicte prisión preventiva tiene que existir elementos de convicción fundados y graves que vinculen el hecho delictivo que se investiga con el presunto autor. Y entonces eso es imputación objetiva, pues. Como verán, los dos abogados concuerdan con que la prisión preventiva no debe ser aplicada si no se considera los suficientes elementos de convicción. Muchas personas están recluidas en el penal solo por contar con algunos elementos y esto se podría evitar si los jueces realizan una buena investigación y no enviar a la cárcel muchas veces solo por la presión mediática.